En esta unidad, que sería la última unidad que vamos a ver conmigo, vamos a ver la parte de gestión de aplicaciones para dispositivos móviles, pero nos vamos a basar en lo que es Android y también en lo que es el lenguaje de programación de Java. Vamos a empezar. Antes de que nosotros nos podamos iniciar en el mundo de la programación de Android, ¿ya? Generalmente nos hacemos 3 preguntas, ¿ya? Y estas preguntas son: ¿qué necesito saber? ¿Qué nivel de conocimiento de programación necesito para realizar desarrollos de aplicaciones móviles? ¿Qué tanto necesito saber de Java? Pues en esta unidad vamos a ver todo lo que necesitamos saber, qué cosas o qué conocimiento de programación necesitamos y qué tanto también necesitamos saber de Java. Nos vamos a centrar en estas 3 preguntas. Antes, ya. Ahora tenemos que saber qué es Java. ¿Alguien me puede dar el concepto de Java? Simplemente Java es un lenguaje de programación que soporta el paradigma orientada a objetos, que es más conocido como el PU. Bien, orientado a objetos, ¿ya? Este lenguaje de programación fue desarrollada por James pero por la empresa Sun System. Saben que hoy en día la empresa de Sun ya no existe. Se ha cambiado o lo ha comprado la empresa de Oracle. Y la versión más estable que sacaron de Java, ¿ya?, ha sido en el año de 1995. Pero una de las cosas también que se indaga la gente, dice, ¿no?, ¿por qué se llama Java? ¿Ya? Entonces, para eso tenemos también como 3, no son 3 soluciones, sino son 3 historias que nos cuentan. Que una de las historias nos dicen de que Java es el nombre de los que colaboraron, o las iniciales de las personas que colaboraron con el desarrollo, pero que eso no ha sido verificado. Otro también que dicen, simplemente es, o la más creíble, es de que todos los colaboradores o los que trabajaban en Sun System desarrollando Java, ellos frecuentaban una cafetería, ¿ya? Entonces, por ese lado es también el logotipo, ¿no?, como un tipo de café. Y si vemos el código, en alguna parte del código de Java vamos a poder ver que dice coffee. Entonces esa versión es la que la gente dice que es verdadera, ¿ya? Ahora, tengo otra pregunta para ustedes. Me gustaría que me digan si está bien esta definición que he colocado: Java es igual a JavaScript. Dicen que no. ¿Cuántos dicen que sí? Pues casi todos dicen que no, ¿no? Pues sí, tienen razón. Java no es lo mismo que JavaScript, por lo cual significa que no son hermanos, que no son amigos, que no son primos, que lo único que se parecen serían las primeras 4 letras que dice Java y de JavaScript. Serían lo único que se parecerían, ¿no? Porque después Java trabaja por el lado del servidor, JavaScript más se va a ir por el lado del cliente. Aunque ahora mismo esa brecha que tenían o esa separación que tenían se ha ido uniendo, ya que JavaScript también lo están utilizando en la parte del servidor, y lo mismo de Java, que lo están utilizando en la parte del cliente. También sabemos que la última versión de Java es Java. ¿Quién me puede decir cuál es la última versión de Java? Oracle lanzó, ya, Java 9, correcto. En mis documentos decían Java 8, pero es Java 9, ¿vale? ¿Está bien? Vamos a seguir. Vamos a analizar las características que tiene Java, ¿ya? Una de las características que tiene Java sería el WORA. ¿Qué significa este WORA? Aquí en español le hemos puesto un significado, decimos, no, es decir, escríbemelo una vez y haz lo que funcione en todos lados o en cualquier lugar. La idea de Java, ¿ya?, es de hacer una clase o
bueno, en este caso realizamos una programación para dispositivos Android para Samsung, también lo podamos utilizar para Motorola y para otros dispositivos. Tal vez modificando un poco en el código según el dispositivo, pero mejor si no realizaríamos esa modificación, que la programación que nosotros hagamos nos sirva para cualquier tipo de dispositivo. También otra característica de Java es que Java deriva de C y C++. Sabemos que C y C++, ¿ya? Son el lenguaje que mejor se entiende con los dispositivos. Y después otra gran característica que tiene Java sería la máquina virtual. Y ese entorno funciona en Windows o puede funcionar en Linux, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo podemos instalar Java. Ya, para los que no sepan o tal vez se han olvidado, ya. Si ustedes deciden instalar Java, simplemente basta que ustedes entren a la página de oracle.com, se vayan a la opción de descargas, ¿ya? Y puedan descargar. Y les va a salir estas dos opciones de Java y NetBeans. Saben que NetBeans sería simplemente como un entorno de programación o sería como un IDE. Y Java sería el lenguaje de programación que sería orientada a objetos. También lo pueden descargar o buscar más fácilmente desde un navegador o desde un buscador, por ejemplo Google, y colocar Java Download, que sería la manera más sencilla de encontrar o descargar Java, ¿no? Y les va a botar casi el mismo resultado, la misma página. Es recomendable siempre irnos a las páginas oficiales, ya que si nos vamos a otros, puede ser que hayan hecho modificaciones o que tengas algunos problemas. Para que nosotros podamos descargar Java, tenemos que aceptar todavía la licencia de desarrollador y buscamos, ¿no? Según el equipo que estamos utilizando. Si estamos utilizando Linux, tal vez nuestro equipo es un Mac o que tiene Solaris o Windows, ya sea de 32 bits o de 64 bits, pues nosotros decidiremos, ¿no?, cuál estamos utilizando. En mi caso, estaría bajando el de Windows de 64 bits. Yo creo que casi muchos de ustedes también haría lo mismo, ¿no? Y este les va a mandar a un sitio de descarga y ya descargan lo que es Java. Ahora, hace un momento hemos visto, ¿no?, también el NetBeans que podíamos descargarnos para el entorno de programación, pero ya hoy en día uno de los entornos o los IDEs para desarrollo de Android, el que más se está utilizando o uno de los que más se utiliza sería Eclipse. Por ese lado les recomendaría, ¿no?, que se instalen Eclipse. Se visitan la página oficial de Eclipse, aquí les sale la opción de download, descargan el archivo, les va a aparecer esta pantalla. Lo bueno que tiene Eclipse es de que nosotros podemos descargarnos Eclipse según el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el Java Developer. ¿Ya? Algunos, si tal vez tú programas en C# o C y tal, igual vas a poder descargar según el lenguaje de programación que tú utilices, no siempre Java. ¿Ya? Ahora, vamos a ver uno de los primeros ejemplos que generalmente realizamos cuando estamos programando por primera vez. ¿Ya? Sería el Hola Mundo, ¿no? Para eso, nosotros entramos a la carpeta Eclipse. Otra cosa también es que Eclipse no se instala en el equipo. Una vez que nosotros nos descargamos Eclipse, tenemos que descomprimirlo, situarlo en una ubicación donde generalmente no lo van a borrar. En el escritorio no lo pongan, o en mis documentos tampoco, porque a veces como vienen visitas o usan nuestros ordenadores, lo que sea, y lo pueden eliminar ya sea por error o intencionalmente. Entonces, para eso busquen tal vez un lugar un poco más seguro para colocar el programa de Eclipse. ¿Ya? Una vez de que ya sitúen el Eclipse en algún sitio de su ordenador, simplemente abrimos. Una vez de que abrimos, nos va a pedir o vamos a crear un área de trabajo. En este caso sería el área de trabajo el Hola Mundo. ¿Ya?
Posteriormente a eso, vamos a realizar un nuevo proyecto. Colocamos el nombre al nuevo proyecto, ¿ya? Que sería el proyecto Hola Mundo. Y posteriormente a eso, una vez que creamos el proyecto, nos va a salir dos carpetas. Una carpeta que se va a llamar CRC, donde vamos a poder colocar todas las clases o todas las funciones o las interfaces que nosotros creamos para nuestro desarrollo, ¿ya? Y también nos va a aparecer el J Assistant Library, que serían todas las cosas que ustedes pueden utilizar del lenguaje de programación de Java o de lo que se han bajado, ¿no? Y otra cosa que es bastante fundamental también, que en la programación que vayamos a hacer, utilicemos también la notación de camello. ¿Sabe alguien qué es la notación de camello? ¿Alguien sabe qué es la notación de camello? Algunos dicen que no. Pues la notación camello, ¿ya? Es una norma o son estándares de los lenguajes de los programadores, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando nosotros estemos creando una clase, ¿ya? Para declarar una clase, sí o sí nosotros la palabra que vayamos a utilizar, si compone de dos letras, por ejemplo, en este caso como el Hola Mundo, la primera letra de Hola tiene que ser con mayúscula y Mundo también con mayúscula y no tiene que tener espacio alguno, ¿ya? Ese sería uno de los estándares, ¿no? De los programadores que se tiene. Y una vez que creemos, ponemos Finish y nos va a salir esta pantalla. Como podemos ver acá, dentro del CRC, vamos a ver la clase de holamundo.java. Aquí ya podemos ver, ¿no? Aquí nos sale ya la clase. Aquí la clase principal y decimos que nuestra clase principal nos imprima, ¿ya? Println y que sea con salto de línea y que diga la palabra Hola Mundo. Y aquí ya hemos compilado, en este ejercicio ya lo compilé, y aquí en la consola me va a salir Hola Mundo. Ahora, la estructura de un proyecto de Java, ¿ya? Es importante saber, aunque no vamos a conocer, ¿no?, al pie de la letra esta librería que tenemos acá, o estas de Java, pero ya nos sirve como atajos o queremos ir a ver la documentación y podemos verlo para saber para qué sirve, ¿ya? Ahora vamos a conocer un poquito más de Eclipse, ¿ya? Una de las partes bastante importantes en el entorno de Eclipse sería justamente esta parte de acá. Bueno, primero, aquí el entorno uno lo puede ordenar o desordenar o como uno se sienta más cómodo. Por ejemplo, tal vez la consola lo quiere enviar a la parte derecha de la pantalla. Lo puede hacer simplemente arrastrando y automáticamente lo va a poder colocar. O tal vez quiere colocarlo acá debajo como lo vemos en este ejemplo, ¿ya? Que se situaría en esta parte. O tal vez a este lado. O tal vez las clases que nosotros estamos creando en nuestro área de trabajo lo queramos tener en pantalla total y los demás lo bajamos acá abajo y ya depende de nosotros. Lo podemos hacer más grande o más pequeño el área de trabajo o también de las estructuras que tengamos dentro de Eclipse. Otro punto también que es bastante fundamental en la programación de Android o en la interfaz de Eclipse en este caso, sería la parte inferior de acá donde dice Problems, Javadoc, Declaration y Consola. Sabemos que en la consola generalmente nos van a imprimir resultados. En Javadoc, ¿ya?, se va a guardar la documentación de todas las cosas o las sentencias que utilicemos acá, ¿ya? Lo vamos a poder ver en Javadoc. Como lo podemos ver aquí, podemos ver el método que se utiliza, cuál es su forma básica y también una breve explicación de esa función. Como ven, es
el entorno de Eclipse es muy cómodo para programar y lo bueno es que esta ayuda que tenemos del Javadoc es bastante ventajosa, ya que no todos los entornos nos dan esa funcionalidad. Ya, otro punto también que es bastante fundamental, ya, sería conocer esta parte de acá. Vamos a ver, por ejemplo, acá se ve un icono verde que significa como el compilador. Nos vamos a la pantalla de Windows también para que te muestren algunas cosas. Aquí también podemos ver lo del Javadoc y otros puntos, ¿no? Simplemente es tocando y ver y familiarizándonos, ¿no? Para qué sirve cada cosa. Lo bueno de esto es de que mientras más practiquen, más van a conocer de Java y van a ser más expertos en desarrollo de aplicaciones Android, porque la base para el desarrollo de Android es Java o Java. Otro punto también que toman en cuenta como estándar los programadores, ¿ya? Es la parte de los comentarios. Es importante que nosotros comentemos algunas líneas o tal vez una clase o una función y saber qué es lo que realiza o qué tipo de parámetros recibe, para lo cual se puede comentar de dos maneras, en una misma línea, con la línea de diagonal o con la línea diagonal y el por, que conocemos todos, ¿no? Estos son dos métodos que se pueden comentar por línea o se puede comentar por varias líneas. Y el autocomplementar también es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay funciones o hay cosas de Java mismo para relacionarnos tal vez dentro de un dispositivo móvil que no lo conocemos de memoria. Basta que coloquemos la primera letra, lo presionemos control y tabulador, nos va a dar todas las opciones con las cuales se puede complementar o se puede añadir. Eso también es bastante importante, así que no es tan necesario que conozcamos la sintaxis total. Ahora vamos a ver la parte de lo que sería las variables y tipos de datos en Java. ¿Ya? Saben que casi en todos los lenguajes de programación existen los tipos de variable y se parecen, ¿no? Por ejemplo, saben que es el boolean, que siempre nos va a devolver un valor de true o false, el char, que nos va, que toma como un dígito, el byte, el short, el int, el long, ¿ya? Aquí les hice un ejemplo, ¿ya? De que, por ejemplo, a int, un tipo de entero, le estoy llamando a Juanito, que va a tener un valor de 6. El flotante Pepito va a tener de 5, F, que sería tipo flotante. El char va a tener una letra, M. El string va a tener como nombre José Julián. Y también digo acá que boolean, sexo del masculino que empiece con true. Si yo cambio en este código que está tan sencillo, por ejemplo aquí, en int Juanito pongo es igual a 6,6, ¿me generará algún error? ¿O no me genera ningún error? Algunos dicen que sí va a haber un error. Si yo en int Juanito es igual, coloco 6,6, ¿ya? ¿Va a haber un error o no va a haber un error? Tiene que haber un error, ¿no? ¿Por qué? Porque Juanito ha dicho que va a ser de tipo int, va a ser de tipo entero. Entonces, el valor 6,6 sería un tipo flotante. Entonces va a generar un error, a no ser que yo cambie acá por float, ¿no? Entonces, que no va a generar ese error. Ahora vamos a seguir. Conversiones en Java. ¿Ya? Las conversiones en Java también son bastante importantes, ¿ya? Porque son normas que se siguen, o como serían como estándares también que se siguen. ¿Qué significa eso? La declaración, por ejemplo, de variables. Si nosotros queremos trabajar en un grupo de trabajo, imagínense tal vez de 10 personas, los 10 tenemos que tener estándares de programación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar en grupo y poder realizar un buen desarrollo. Para eso nos tenemos que colocar de acuerdo. Por ejemplo, la declaración de variables, ¿ya?
generalmente siempre se va a hacer en la parte, va a ser una de las primeras líneas, ¿no? De una clase, por ejemplo. Los comentarios, también es importante sí o sí escribir el comentario de qué realiza la función o el método o la acción o toda una clase. Dar una breve explicación es bastante importante. También el que inicializamos la variable, imagínense que algunos inicialicen como yo acá, ¿no? Está una de las primeras líneas, digo el int número se va a inicializar en 0, pero imagínense que tal vez otro como programador inicializa en la última línea, yo no lo puedo ubicar, no voy a saber qué es lo que realiza, ¿no? Y otro punto también que es bastante importante sería la indentación. ¿Qué significa eso? Simplemente significa es para que nosotros podamos cuidar la estructura. Sabemos que con Java tranquilamente podemos trabajar tal vez en toda esta línea, ¿no? Recta. Pero nos vamos a perder un poco, decir, ¿dónde empieza esta clase? ¿Dónde termina? Entonces, para ahí entra la indentación, que va siempre a dejar un espacio, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí mi clase principal, tal vez. Voy a tener después mi función, dentro de mi función otra función. Puedo ir recorriendo con el tabulador. Eso es bastante importante. Ahora vamos a ver las constantes en Java. ¿Ya? ¿Saben que las constantes en Java, ¿ya?, son una forma que tenemos para mantener el valor dentro, bueno, el valor de un dato durante la ejecución de un programa, que ese valor no va a ser cambiado. Para eso, ya, para que ese valor no sea cambiado, ya, yo acá, por ejemplo, si pongo doble pi es igual a 6.14.15 y 16, ya, si pongo sin ese parámetro final, ya, automáticamente ese doble o este pi va a poder cambiar de valor, pero por la sintaxis que dice acá final, directamente se va a mantener durante toda la ejecución del programa. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos a seguir. Ahora vamos a ver un poco sobre la salida de datos en Java y la entrada de datos, ¿ya? Saben que en la salida de datos tenemos dos formas. Ya, va a salir sí o sí por la consola, pero para imprimir tenemos las sentencias de print y println. ¿Saben, no, la diferencia de qué es print y println? Sí lo conocen. Simplemente el println hace un salto de línea o lo hace como un enter y el print simplemente va a seguir la misma línea, ¿no? Ya está. En la entrada de datos, esta parte nos va a ayudar bastante a los programadores o a nosotros como programadores, porque el usuario final nunca lo va a poder ver, ¿ya? Nosotros desde teclado, tal vez para realizar rápido alguna función o los valores de alguna función, directamente nosotros desde teclado vamos a poder introducir los valores o los datos. A esto se refiere, y eso lo realizamos simplemente con la palabra de escáner. Ese escáner va a tener el parámetro de teclado, y aquí estoy creando un objeto de tipo escáner. Aquí dice introduce el número y acá ya introduciremos, ¿no?, nosotros el número. Aparte de esto, el autocomplementar, hace rato lo vimos, aquí también nos ayuda bastante. Después de next podemos ver todas las acciones o las funciones que podemos utilizar o qué tipo de parámetros recibe. Por ejemplo acá, next int no recibe nada de parámetros, recibe uno y otro, ¿no?, otro tipo que podemos ver acá. Ya, vamos a seguir. Ahora, otro punto también que es bastante importante serían los operadores matemáticos, operadores relacionales y los operadores lógicos. Ejemplos de los operadores matemáticos, ¿no lo pueden dar, chicos? Eso es muy sencillo, operadores matemáticos. ¿Qué operadores matemáticos conocemos o conocen? Las clases tienen que ser participativas. No solamente significa que yo como instructor, o sea, que yo solamente tengo que hablar, pero ustedes pueden utilizar también el chat para responder, ¿no? Así va a ser más interactivo.
Bueno, en los operadores matemáticos conocemos el más, menos, por, división. Operadores relacionales, hay 6. ¿Cuáles son? Mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, ¿no? Y en los operadores lógicos son 3, ¿no? El y el OR y la negación. Les he puesto algunos ejemplos, pero los vamos a saltar, son muy sencillos. Si quieren ya hacen la prueba ustedes una vez que yo les pase las diapositivas. Ahora, otro punto que también es bastante importante serían las condicionales y la estructura de control de Java. La estructura condicional, ya saben, yo creo que todos, ¿no? Sabemos que es el int, un int compuesto o un int anidado. Aquí podemos ver en la estructura condicional un if, ¿no? Un if simple, que sería acá, que dice, int pago es igual a 200. Entonces acá pregunto, si pago es mayor a 200, va a entrar a esto. Si no, dice que no, va a entrar. Aquí dice, no, no puedo pagar la renta, sí puedo pagar la renta. Entonces, un ejemplo así, o acá también hay otro, que estoy utilizando un poco de los operadores lógicos. Y estoy utilizando, dentro de un mismo if, estoy metiendo dos condiciones. ¿Ya? Si edad va a ser mayor o igual a 18, y también que edad sea menor o igual a 30 va a poder realizar esta acción, o si no, directamente se va a salir. También otro punto sería los anidados, ¿no? Que voy a poner un if dentro de otro if interno. Pero saben que ese punto, uno de los problemas que tiene es que la complejidad va a subir bastante, entonces hay que tener también cuidado. Utilizando ya sea los if, los for o los while, porque mientras más lo utilicemos, la complejidad sube. Pero también nos podemos ahorrar bastantes líneas de código. La estructura for nos sirve para tener ciclos. Los ciclos nos sirven para repetir cosas, ¿ya? Para el for generalmente vamos a utilizar siempre un inicializador del valor, una condición y aparte que el valor y digamos, por ejemplo acá, que se vaya incrementando de uno en uno. Ya, por ejemplo aquí estamos diciendo hasta que y sea mayor o igual a 10, va a realizar, aquí podemos ver el resultado de esto, como lo ha hecho. Si aquí lo hubiese puesto que y sea mayor a 10 solamente, hubiese impreso hasta el 9, pero lo he añadido el igual. Ahora en la estructura while y en el do while, estos dos son similares, pero tienen una gran diferencia entre los dos también. Por ejemplo, en el do while, ¿ya? Sí o sí va a pasar por las líneas de códigos y por lo menos una vez sí o sí va a entrar a este ciclo. En cambio, en el while posiblemente no entre. ¿Por qué? Porque no va a cumplir tal vez con la condición. Aquí también ya les he dejado unos ejemplos que ustedes lo van a poder ver posteriormente. Ahora, funciones en Java y el casting en Java. Funciones y métodos, ¿son lo mismo? Algunos dicen que no. Pues no son lo mismo, ¿no? Función generalmente siempre nos va a botar o nos va a devolver un valor. En cambio, método no nos devuelve un valor, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo de función. Estamos creando una función. A ver, aquí. Ya tengo una función de tipo estático para sumar dos números, ¿ya? Que lo estoy colocando a un res. Res va a ser igual a número 1 más el número 2. Y vamos a retornar ese valor res. Entonces aquí estamos devolviendo un valor, ¿ya? Ahora, el casting.
¿ya? Para el mundo de Android, nos va a servir bastante la parte del casting y les recomiendo que también investiguen un poco más de lo que es el casting, ¿ya? Pero aquí les voy a dar una breve explicación. Simplemente el casting es de que yo declaro aquí un valor, ¿ya? Y posteriormente a eso, yo convierto el valor. Saben que número era de un valor de double, y aquí estoy diciendo que lo va a convertir a un valor int, al número. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar en esa acción? Va a borrar la parte decimal y solamente va a devolver la parte entera. ¿Ya? Como podemos ver acá en el ejemplo. Aquí la primera estoy diciendo que me imprime el número tal como estaba y posteriormente que me devuelva el valor, el número int. Entonces me va a mostrar solamente la parte entera del valor. Ahora, vamos a ver también la parte de la programación orientada a objetos. Sabemos que Java desde un principio hemos dicho que era una programación orientada a objetos. Este cumple con un paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Simplemente es la manera de resolver un problema. Puede tener múltiples caminos, pero tiene que existir una solución. Por ejemplo, si yo les pregunto, el día de mañana, ¿cómo van a ir al trabajo? Ya, pero que sea un día hábil. Algunos dirán, pues yo me voy en autobús. Algunos dirán, yo me voy en mi auto propio. Otros dirán, yo me voy andando. ¿No? Pero todos hemos buscado múltiples soluciones, pero llegamos a un camino, ¿no? Otro punto también que es bastante importante de Java. Java es uno de los más usados, preferido para los software robustos. Otro punto que también tenemos que ver es de que una vez que nos metamos a la programación en Java, nuestro mundo para nosotros va a llegar a ser un objeto. Siempre vamos a pensar o vamos a ver las cosas en objeto. Si vemos una puerta, lo vamos a ver como objeto. Si vemos a una persona, lo vamos a ver como objeto. Y vamos a ver las características. Por ejemplo, si pensamos en una persona, ¿cuáles serían las características de una persona? Puede ser que esa persona tenga una mano, tenga pies, ¿no? Pero esa persona también tal vez sepa tocar música, pero no todos tocan música, ¿no? Entonces, eso ya sería más como su acción, ¿no? Ya no sería tanto las características. Y esas características tenemos que aprender a abstraer los objetos a la realidad. Y otro punto que también es bastante importante es Java. Que Java tiene su propia forma de programación orientada a objetos. Aparte, es importante saber Java porque si sabemos Java vamos a saber de la programación en Android. Si uno sabe Java automáticamente, ya, solamente tal vez complementando algunos conocimientos más, va a poder desarrollar en Java para aplicaciones móviles. Ahora, vamos a ver un poco de las clases. Nosotros cuando estamos programando podemos crearnos N clases. Estas clases podemos colocar los atributos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, estamos utilizando atributos de boolean, de string, tal vez de int y otros tipos de atributos. Después también podemos crear, dentro de una clase podemos crear métodos. Métodos dijimos que no nos devolvían un valor, ¿no? Pero que sí puede modificar los atributos. No nos devuelve, pero sí puede modificar atributos. Ya, ese sería el concepto. También podemos tener objetos en Java, que sería también una de las cosas que nos va a servir bastante. Por ejemplo, aquí estoy creándome un objeto de celular, que tengo aquí una clase, y estoy haciendo como una herencia, ¿ya? Llamando con new celular.
Y al hacer eso, automáticamente, ¿ya? Heredo todas las funciones o las clases que tenía dentro de celular. Ahora la parte de herencia. La herencia en Java es completa. ¿Qué significa completa? Que va a heredar los atributos, los métodos, las funciones y todo lo que tenga que ver en esa clase. ¿Ya? Existen dos maneras o dos formas de realizar la herencia. Una que sería la directa y la múltiple. Pero Java generalmente, o siempre lo hace, la directa. ¿Ya? Pero, por ejemplo, un lenguaje de programación que realiza una herencia múltiple sería Python, como ejemplo. Ahora aquí también la sobrecarga, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo que ya lo van a analizar ustedes porque se los voy a pasar. Vamos a ver ahora un poco sobre lo que es sobrecarga de operadores. Podemos ver acá, ¿ya? Que tengo un método, ¿ya? Llamado hacer llamada. Este está recibiendo un string, pero tengo varios métodos llamados con el mismo nombre. Hacer llamada, uno que no recibe nada, otro que recibe algo y otro que recibe pero otro tipo. Entonces, en Java, si tenemos métodos similares o que van a realizar lo mismo, basta que lo llamemos con el mismo nombre, pero el tipo de dato que recibe siempre tiene que recibir algo o tiene que ser diferente para poder realizar la sobrecarga de operadores. Aquí ya ven también el ejemplo de cómo estoy haciendo llamada. Entonces, ya. Ahora la parte de interfaces. ¿Ya? En la parte de interfaces es donde realiza Java algo similar a lo que sería una herencia múltiple. Les voy a explicar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a tener acá, en CRC, dentro de CRC, dentro del paquete de default de paquete, hacemos clic derecho, ahí ustedes van a seleccionar lo que es New Interface. Al crear Interface, ¿ya? Voy a crear el interface Stadium.java. Ese Stadium.java va a tener dos métodos. ¿Ya? Estos métodos va a ser abrir Stadium y cerrar Stadium. Estos dos métodos, cuando se utiliza en la programación de interface, ustedes, ¿ya? Como desarrolladores, no tienen que programarlo, ¿ya? Ahora vamos a crear de la misma manera uno que va a ser Stadium Concierto y otro que vamos a crear que va a ser Stadium Fútbol, ¿ya? Estos están heredando cosas que tiene la clase o la interface de Stadium.java y lo mismo en Stadium Fútbol. También heredo parte de Stadium y va a tener sus propios métodos. Por ejemplo, acá preparar escena. Por ejemplo, acá en Stadium Concierto va a tener preparar escenario, preparar audio, luces, cámara. En fútbol, preparar la cancha, cuidar tal vez el césped, regar la cancha, mostrar el marcador. Imaginemos que esto pasa en un mundial, entonces para eso vamos a crear, en este caso ya vamos a crear una clase, ¿ya? Clase, ya no interface, de tipo de estadio mundial. Y en este, ¿ya? Vamos a realizar la multiherencia. Y esta multiherencia se realiza de la siguiente forma. Múltiple class, estadio mundial, implement sería la palabra como de la herencia. Y vamos a heredar lo que tiene en Stadium Concierto y Stadium Fútbol. ¿Ya? Si realizamos un clic derecho, ¿ya? Y decimos abrir métodos, automáticamente todos los métodos que tengan dentro del Stadium Concierto y Stadium Fútbol se van a cargar en esta parte. Y aquí sí tenemos que recién realizar la programación. Ahora, otro punto también que es bastante importante serían conocer el contexto. ¿Ya?
A veces en Java el contexto es un poquito difícil de entender, pero lo vamos a intentar hacer de una manera más sencilla, porque los libros nos dicen cómo hacer las cosas, pero no nos dicen sí y para qué sirve o cómo se hace, lo que son los contextos. Ya, para que nosotros podamos entender de una manera sencilla, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que hemos desarrollado una aplicación en Android. Esa aplicación en Android cuenta con 4 ventanas. Si son 4 ventanas, significa que vamos a tener también la misma cantidad en contextos. Vamos a tener 4 contextos, ¿ya? Uno por ventana, un contexto por ventana. Para que creamos los elementos, ¿ya? O para decir de quién es ese contexto, simplemente vamos a utilizar la palabra this. El contexto hace referencia al espacio o dónde va a funcionar ese contexto. Es por eso que es bastante importante la palabra this, para saber dónde estamos y dónde vamos a trabajar. Otro punto también bastante importante sería los modificadores de acceso. La parte del acceso, la parte de seguridad, en este caso de Java, es bastante importante. Y esto se lo puede utilizar en variables, atributos, métodos, clases, funciones. Y estos atributos, o bueno, estos modificadores son las siguientes, que sería el private, protect, public o default. Por ejemplo, si yo quiero que una función sumar sea pública, pongo public y pongo la clase de sumar. Y ese sumar voy a poderlo llamar en el mismo paquete o en los otros paquetes donde tenga mis desarrollos. Y se puede reutilizar de mayor o en todas las clases que yo tengo, ¿no? En lo que he programado. Esta sería la clase de hoy. Hasta aquí hemos visto. Para mí era bastante importante mostrarles de ese lado, más que irnos a la parte teórica como lo hemos ido haciendo hasta la tercera unidad. Espero que les haya gustado y que les sirva un poco y se puedan animar a realizar el desarrollo de aplicaciones móviles.